Vamos a comenzar por vos, Aníbal, que nos cuentes un poco qué es lo que está pasando, porque la gente se asusta con los vaivenes en torno al dólar, el valor de las LEVAC, o el rendimiento en realidad de las LEVAC, y pese a eso el gobierno lleva adelante medidas de ajuste, tiene además el respaldo del Fondo Monetario Internacional, y la gente dice, ¿qué es lo que pasa entonces con la economía en la Argentina? Ahora, yo creo que en lo que hace a la parte financiera, la parte real seguramente Hércules la puede relatar mucho mejor, estamos viviendo una inestabilidad importante, sí, fruto de errores propios del gobierno, quizás no anticiparse dentro de esos errores a cambios de contexto internacional que han sido muy fuertes y que siguen sucediendo y que de alguna manera han generado una volatilidad muy importante. Creo que el gobierno tuvo que hacer como en el GPS, recalculando a mitad de camino y proponer un cambio de paradigmas, entre ellos de pasar de un modelo de tratar de bajar la inflación a través de anclar el tipo de cambio y mantener una tasa real intermedia y estimular ciertos sectores de la producción, como puede ser la obra pública, y bajar suavemente el gasto en función de mucho financiamiento externo. El financiamiento externo se cortó. Se cortó, ¿no? Se cortó. Es decir, el mundo no le sigue prestando a la Argentina para que financie el déficit, digamos. El mundo le cortó el financiamiento en general a los mercados emergentes. Gran parte de las medidas que fue tomando durante los últimos tiempos Donald Trump hicieron que hubiera un cambio significativo de lo que era la coordinación internacional, la disponibilidad de capitales y demás, y Argentina lo agarró en una situación muy vulnerable, en la mitad del camino, con grandes necesidades de rolear deuda, es decir, de ir renovando vencimiento, exacto, y financiar un gasto público que no terminaba de bajar. Y la gente se pregunta si estas medidas van a estabilizar el dólar, que es el parámetro que se utiliza en la Argentina para ahorro o bien a veces para precios, aunque no todo tenga que ver con el dólar. Mira, de alguna manera creo que lo que buscó el gobierno, o que está buscando, vamos a ver si lo consigue, es que el dólar aumente su valor adquisitivo. Argentina tiene graves problemas de competitividad por diferentes motivos que son de larga data, no solamente los últimos 12 años, sino por ahí los últimos 60, 70, un Estado muy grande, políticas laborales que son quizás socialmente muy buenas, pero un poco adecuadas para cómo ha evolucionado el mundo, infraestructura defectuosa, con lo cual, si no mejoramos la relación de tipo de cambio, se hace muy difícil competir. Entonces, hoy vos tenés una devaluación grande del valor del dólar, del peso en realidad, un aumento del valor del dólar, y de alguna forma el gobierno está intentando que eso no se traslade a los precios. O sea, casi siempre se da esto que se suele llamar pass-through, o sea, sube el dólar e inmediatamente por detrás suben los precios. Bueno, de alguna manera lo que tenemos que lograr para bajar el déficit comercial, para bajar el déficit de balance de pago, es decir, para que alcancen los dólares en la Argentina, es que el dólar salga más caro y de esa manera ajustar la demanda de dólares. Muy bien. Paso a vos ahora, Hércules. ¿Y cómo está viviendo esto la industria? Porque él ha señalado que bien, tienen aumento de costos, me imagino que hay una caída en la demanda. ¿Cómo impacta esto en lo que tiene que ver, por ejemplo, en la actividad de ustedes y en el empleo? Que mucha gente que nos estará mirando dirá, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Sí. Bueno, cuando uno habla de industria, en primer lugar, no todos los sectores se comportan de la misma forma. El sector es muy heterogéneo, pero de todos modos el sector industrial en general viene pasando un momento muy difícil por diversos factores, como decía recién Aníbal, algunas de las causas externas que hacen de que, bueno, hubo que subir la tasa de interés, este tema de la devaluación, que si bien mejora la competitividad de las empresas, pero como lo hemos dicho tantas veces, la mejora del tipo de cambio, si no viene alineada con una serie de elementos que ayuden a mejorar la competitividad y que después la inflación no termine absorbiendo ese aumento del tipo de cambio, no sirve como medida individual. Y yo diría que en este momento hay dos cuestiones que son las que más preocupan a la actividad industrial. En primer lugar, es la tasa de interés. Con semejante tasa de interés es imposible disponer de capital de trabajo, ni hablar hacer inversiones. Hubo momentos que ni siquiera funcionaba la compra de cheques de terceros, con lo cual se hacía que realmente la liquidez de las empresas de las industrias estuviera en una situación extrema.
Y por otro lado, la medida que si bien todavía no salió la aclaración de cuál va a ser el impacto... Eso te quería preguntar, porque además estás al frente de una lácteo que exporta. La eliminación de los reintegros a las exportaciones industriales, o la reducción en un 66% en realidad, ¿a ustedes eso lo va a perjudicar? Yo creo que no, a toda la industria exportadora. No nos olvidemos que el reintegro, en realidad, no es un subsidio que le da el Estado a quien exporta, sino que es la devolución del componente impositivo que tiene el bien a exportar para que precisamente nos exporten impuestos. Y con el esquema que hoy teníamos, ya ni siquiera lo cubría el total del componente impositivo, sino que cubría una parte muy pequeña de ese componente impositivo. Al eliminarse en un 66%, que todavía no sabemos bien, porque creo que no se difundió, no se publicó, cuál va a ser el impacto en cada uno de los sectores, indudablemente que en un momento que el país necesita imperiosamente de generar dólares genuinos que provengan a través de las exportaciones, esto de alguna forma atenta contra las mismas. Entonces, entendemos que hay una necesidad fiscal por parte del gobierno nacional, pero me parece que lo que habría que apuntar es a generar las condiciones para que realmente se puedan dar la generación de dólares genuinos y no a través de esta medida que terminan afectando la ya menguada competitividad argentina. Así es, a la industria. Además me parece una señal negativa lo que sucedió también con la supresión de la escala de reducción de las retenciones a los productos industriales de la soja, como la harina y el aceite, porque pareciera que se privilegian los productos primarios para exportar y no hay desarrollo industrial. Más allá del impacto económico que pueda tener esa medida, como señal es pésima. Exacto. Porque significa cambiar las reglas de juego. Claro, porque precisamente lo que el país necesita es agregar valor a nuestras materias primas para, de alguna manera, aumentar el valor por cada tonelada exportada. Si nosotros comparamos el promedio de una tonelada exportada desde Argentina versus el promedio de una tonelada exportada desde Alemania, la relación es 6 o 7 a 1. Entonces, en la medida que nosotros continuemos con un comercio exterior tan primarizado como el que tenemos y que tengamos que importar después bienes de capital o en algunos casos bienes de consumo, indudablemente que nos ayuda para solucionar uno de los problemas que es el déficit comercial. Así es. Vuelvo contigo, Aníbal. En líneas generales estabas diciendo de que las medidas que tomó el gobierno eran necesarias ante un cambio en las condiciones externas y por supuesto la necesidad de reducir el déficit. Pero durante la semana circuló con mucha fuerza, las versiones, en realidad circularon las versiones, que podría volver un corralito, que podría volver un cepo, que el gobierno podría tener obligado a renegociar la deuda y caer de nuevo en un default. ¿Esas cosas pueden suceder en la Argentina? A ver, si hay algo que no podemos negar es que en la Argentina puede pasar cualquier cosa. Así es, eso es cierto. Está claro. Por supuesto que nuestra experiencia pasada condiciona lo que podemos, lo que analizamos o creemos posible. Lo primero que hay que entender es que cualquier gobierno que tome una medida como esa nunca más va a ser gobierno, o por lo menos va a tener el respaldo de la ciudadanía, claro. En la próxima elección la pierde, o sea, claramente no va a ser el plan A, ¿sí? Debería ser la última de las soluciones. La última de las alternativas. Exactamente. Por otro lado, si uno analiza la parte técnica, la verdad que hoy no están dadas las condiciones para eso. O sea, el sistema financiero, si hay algo que mostró solidez en todo este tiempo, es el sistema financiero. Los depósitos no han caído, por el contrario, han estado creciendo. Y no tenemos el problema que existió durante la convertibilidad de que teníamos depósitos en argendólares, préstamos en pesos y argendólares, pero a gente que no los generaba y que después cuando se vino una devaluación fuerte los hacía imposible de pagar. Tampoco tenemos... O sea que hoy hay pesos en los bancos y además no hay tantos créditos. La gente debe pesos, las empresas en su mayoría deben pesos, salvo que sean exportadores o empresas agrícolas que en teoría generan dólares, entonces es diferente. Y hay un nivel de reservas adecuado. Y fundamentalmente hay un tipo de cambio no fijo. ¿Cuál fue el principal problema de la convertibilidad? Es que si todos queríamos ir a comprar dólares... Lo tenían que vender a un peso. Acá la realidad es que hace un par de meses atrás el dólar valía, un par de meses, noviembre del año pasado, el dólar valía 15, 16 pesos. Así es. Hoy prácticamente vale el doble. La inflación no fue del 100%, más allá de todo lo alto que puede estar, y dentro de eso alto de la inflación está también la recomposición de tarifas y toda una serie de cosas. Entonces, la realidad es que el dólar vale mucho más caro en la Argentina hoy que lo que valía hace un año, y de alguna forma eso ajusta. Seguramente mucha gente elegirá irse de vacaciones
a las sierras o al océano A Atlántico Bariloche. Argentina o a Bariloche. Bariloche está teniendo un boom turístico como Así hace es. mucho. Entonces, esas cosas se ajustan, digamos, de otra manera en este modelo. Lo que no quita que estamos en una situación frágil. Quizás Hércules puede coincidir conmigo. Yo entiendo que Argentina hoy tiene más que un problema de consistencia de largo plazo, en cuanto que hay variables que se están acomodando y se están haciendo cosas que van hacia una normalización de la economía. Tiene una situación muy frágil de corto, pero hay que entender algo. Siempre que salimos de una situación como la que dejó el gobierno anterior, sí, Argentina, hiperinflación, hiperdevaluación, default y más. Este gobierno intentó evitar ese ajuste, quizás lo quiso hacer demasiado suave y ahora tuvo que acelerar un poquito el pulso. Perfecto. Hércules, hiciste un diagnóstico de los problemas que tiene la industria, de lo que está afectando en las últimas decisiones del gobierno nacional. ¿Qué le pedirían ustedes concretamente al gobierno para decir nos ponemos en marcha, producimos, generamos empleo? Mira, nosotros, digo, si algo hay que destacar de este gobierno como aspecto positivo es que existe un diálogo permanente a través de los ministerios, de los ministros que están vinculados con nuestra actividad. Bueno, de hecho, la semana pasada que estuvo el ministro Sica acá en Córdoba, que se ha reunido con distintos sectores empresarios y demás. A ver, nosotros, Argentina, como decía recién Aníbal, el problema de falta de competitividad es de larga data. Y generalmente cuando analizamos los problemas de competitividad nos focalizamos en aspectos que tienen que ver con el tipo de cambio, con la tasa de interés, con los impuestos, que sí que impactan. Pero si no abordamos la problemática de la competitividad desde una visión sistémica, en donde son muchos los factores endógenos, exógenos, incluso yo diría hasta cuestiones que tienen que ver con cada una de las empresas en cuanto a la mirada y a la visión que tenga cada uno de su propio negocio, me parece que va a ser muy difícil que realmente podamos encontrarle la vuelta y generar condiciones para que pueda mejorar la competitividad de manera sustentable en las industrias de nuestro país. Hoy fundamentalmente nos tenemos que abocar a la coyuntura, que la coyuntura por ahí no nos permite tener esa mirada de largo plazo que debemos tener para cualquier actividad, y hoy en esa coyuntura nosotros lo que planteamos básicamente es decir, después vamos a ver cómo crecemos, pero primero tenemos que vivir. O sea, en la coyuntura lograr cierta estabilidad en todas las variables. Y eso tiene que ver básicamente con la tasa de interés. Con la tasa de interés. Se nos ha ido el tiempo, Aníbal, pero te pido simplemente una sugerencia para quien nos está escuchando y piensa, tengo algunos ahorros, ¿qué debo hacer con esos ahorros? ¿Seguir apostando a las LEVAC, aunque tengan ya un plazo de caducidad a fin de año? ¿Pasarme al dólar? ¿Invertir en algún instrumento un poco más sofisticado? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que en contextos tan inestables lo primero que hay que tratar es no perder. No perder. Yo soy de la idea de que en general el ahorro de una persona, lo primero es tratar de mantener su poder adquisitivo. Entendiendo eso, por supuesto que en Argentina la mayoría somos ecologistas y miramos el verde, o sea, por toda la historia. Entonces casi todo el mundo mira somos el dólar. Ecologistas. Pero, una buena definición. Pero hay una realidad, o sea, normalmente gastamos en pesos y pensamos en dólares. Pero si decimos que hoy la tasa de interés es muy alta, y es cierto, porque supera incluso lo que puede aumentar los precios, entonces la tasa de interés real supera con creces, digamos, la inflación. Entiendo que hacer algo en pesos o tener algo en pesos es lógico y es razonable. Ahora, me parece que comprar un título de empresas de primerísima línea, ¿sí? Hoy hay empresas como Arcor que rendían 3,5% anual el año pasado, que vos podés colocar dólares al 7%, o empresas Tecpetrol, que es del grupo Techint, y con todo este tema de cuadernos y demás, están muy cuestionados, te rinden en dólares, bonos de corto plazo, casi el 8%. Son tasas que en el mundo no existen. No existen, exacto. Yo creo que sin ser demasiado sofisticado y siendo cauto, vos podés colocar algo en dólares para sentirte tranquilo, pero también lo que pensás gastar en los próximos meses, la tasa de interés en pesos, que creo que va a seguir estando alta lamentablemente, porque es la forma de lograr alguna estabilización, aunque sea en los próximos meses, sigue rindiendo, ¿no? Y por último, para cerrar, Hércules, has pasado, digamos, varias batallas como dirigente industrial, como incluso al frente de una cooperativa láctea como Manfrey, etc.
sos optimista? ¿Pensás que vamos a salir, que va a volver el crecimiento? No tengas duda. ¿Que vamos a tener empleo? No tengas duda. Yo creo que lo que nos está pasando en estos días en Argentina, más allá de lo pornográfico que nos pueda parecer, creo que... Pornográfico, este escándalo de la corrupción, sí, digamos, el trasiego, bueno, el manejo de los bolsos. Yo creo que digamos, de alguna manera están haciendo un nuevo país. La realidad de nuestra Argentina va a tener un antes y un después. Yo soy muy optimista, por naturaleza soy optimista, lo digo siempre, el optimismo para mí es un factor de competitividad también en las empresas. Así es cierto. Yo la verdad que tengo mucha fe, lamentablemente acá se han dado una serie de situaciones externas, algunos errores que cometió también el gobierno en un contexto muy complejo, porque cuando hablamos de corrupción, no es solamente lo que pudo haber ido la corrupción. Lo que pudo ir a los bolsillos de los Exacto. A ver, Argentina era un país que exportaba petróleo, exportaba energías. Sí. Y eso tenía una balanza comercial favorable. Bien. Argentina pasó a importar. Y eso le costó muchísimo, en la balanza comercial le costó muchísimos millones de dólares. O sea, se perdieron los dólares que fueron a los bolsillos de los corruptos y además... Pero además eso. Se perdieron oportunidades para la Argentina económicamente.